cayó el supuesto cerebro detrás del asesinato de Carlos Manso, y Grecia Quirós quedó exhibida ante todo México. 31 detenidos, una operación del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia, y la viuda que lleva casi un año señalando a Morena como culpable, se quedó sin argumentos en cuestión de horas. Si esto no te indigna, espera a escuchar lo que ella hizo apenas se enteró de la detención. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque aquí no vamos a dejar que esto se entierre. Pero esto va más allá de una captura. Hay una mujer que supuestamente usó el cadáver de su marido como trampolín político. Hay un expresidente del PRI que anda amenazando con llevar a México ante organismos internacionales porque el INE le pidió que borrara una palabrita. Y hay marinos que, según fuentes oficiales, están declarando hoy mismo ante la Fiscalía en un caso que podría hundir a Ernesto Rufo todavía más. Todo está conectado, todo apesta. Y aquí lo vamos a detallar sin que se nos escape nada. Empecemos con lo que, según el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, ocurrió esta tarde. Ramón Ángel, alias el R1, señalado como el supuesto autor intelectual del asesinato del exalcalde Carlos Manso, fue detenido en Atotonilco, Jalisco, en una operación conjunta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con fuerzas especiales del Ejército Mexicano. Según el propio García Harfuch, en declaraciones al periodista Joaquín López Dóriga, durante el operativo se dio un enfrentamiento. Uno de los escoltas del R1 perdió la vida defendiendo a su patrón. El R1 fue capturado. Con esta detención, de acuerdo con información oficial, suman ya 31 personas detenidas por el homicidio de Carlos Manso. 31. Y si te parece que eso es mucho, suscríbete a este canal porque esto apenas está empezando a develarse. El R1, según las autoridades, era el principal líder de una célula conocida como los RS, una de las facciones supuestamente más violentas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Operaba en Apatzingán, Uruapan y Morelia, además de tener presencia en Jalisco. Según fuentes de seguridad, esta organización lleva desde el 2012 acumulando hechos violentos, ataques a la autoridad, extorsiones y homicidios que han afectado a productores, empresarios y familias enteras de la región. El que lo pensó, el que según las investigaciones dio la orden, detenido. Y aún así, hay alguien en México que insiste en que los culpables son otros. Esa alguien es Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, quien según sus declaraciones públicas lleva casi un año sosteniendo que detrás del asesinato de su marido están políticos de Morena. Lo ha dicho en entrevistas, lo ha publicado, lo ha repetido ante cámaras, con una convicción que a más de uno le pareció, al menos al principio, el dolor de una mujer que busca justicia. Pero aquí hay algo que no cuadra y que la gente en México ya está señalando abiertamente. Ella misma reconoció, según versiones citadas en medios, que su certeza sobre la participación de Morena se basa en lo que supuestamente le dijo Carlos una noche. No hay audio, no hay video, no hay documento firmado, solo lo que ella dice que él le dijo. Y mientras tanto, las autoridades han ido deteniendo a 31 personas ligadas a una célula criminal, una por una, siguiendo evidencia forense, trabajo de inteligencia y coordinación entre instituciones federales y estatales. Pero Grecia Quirós siguió apuntando hacia otro lado. Todos los días. Casi un año. Más de 300 días señalando a Morena. Y cuando cayó el R1, ¿qué hizo? Publicó un comunicado. Amigas y amigos, esto hay que leerlo con calma porque es de antología. Según el texto que ella misma difundió, en cuanto se confirmó la detención del R1, reconoció el trabajo de las fuerzas federales, sí, pero de inmediato dijo que este avance, y cito parafraseando sus palabras, porque las textuales son de ella, apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato. Y añadió que exige que ninguna línea de investigación se descarte, empezando por, según ella, políticos que pudieron haber estado detrás del crimen. En otras palabras,
Cayó el supuesto autor intelectual. Hay 31 detenidos. El Ejército, la Marina, la Fiscalía y el Centro Nacional de Inteligencia llevan meses trabajando este caso, y ella sigue diciendo que faltan por atrapar los de Morena. Sigue este espacio si quieres ver cómo se va desarrollando esto, porque la presión sobre Quirós apenas acaba de subir de nivel. Y la reacción de la gente en redes lo dice todo. Según comentarios que circularon en distintas plataformas esta tarde, varios usuarios le exigieron directamente a Grecia Quirós que entregue el teléfono celular de Carlos Manso. El argumento es simple. Si ella afirma que su marido le confió quienes lo amenazaban, ese teléfono puede tener mensajes, llamadas, registros. Retenerlo, según quienes lo piden, sería obstruir la justicia. Y eso, en México, es un delito. Ella no ha respondido a ese punto. Lleva sin responderlo desde que empezó a circular. Y mientras tanto sigue publicando comunicados sobre la necesidad de una investigación sin impunidad. La misma Grecia Quirós que supuestamente llegó a la gubernatura de Michoacán aprovechando la muerte de su marido, como señaló públicamente el diputado Fernández Noroña. La que según sus críticos dejó a Carlos Manso sin el resguardo de la Guardia Nacional porque él prefería a sus propios escoltas. Los mismos 8 escoltas que, según versiones periodísticas, lo dejaron solo cuando ocurrió el ataque. Esta mujer tiene mucho que explicar y hasta ahora ha explicado muy poco. Pero el caso Quirós no es el único que hoy sacudió la agenda política. Porque mientras el R1 caía detenido en Jalisco, en otro rincón del país, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI y senador de la República, estaba grabando su propia función de circo. Y hay que contarlo porque merece un capítulo aparte. El INE, según resolución de su Comisión de Quejas y Denuncias, aprobada por unanimidad, le ordenó a Moreno que retirara de sus redes sociales todas las publicaciones donde usara términos como narcopartido, narcopresidenta o narcogobierno al referirse a Morena, argumentando que esas expresiones constituyen calumnia y afectan los principios de la contienda electoral. Solo eso, bajar esas palabras concretas. Ni silenciarlo, ni quitarle su cuenta, ni prohibirle hablar de política. Bajar unas palabras que, como bien señala cualquier observador honesto, son calumniosas mientras no estén respaldadas por una sentencia o una investigación concluida que lo acredite. ¿Y qué hizo Alejandro Moreno? Se fue con Ciro Gómez Leiva a denunciar censura. Dijo, según su propia declaración pública transmitida en ese programa, que al PRI no lo van a callar, que no lo van a doblar, que no van a poder silenciarlo con censura, amenazas ni presiones. Habló de defensa de la libertad de expresión. Anunció que impugnará la resolución ante la Sala Superior y que posteriormente llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto porque le pidieron que borrara una palabra. Y él mismo, en esa misma entrevista, siguió llamando a Morena mafiosos y corruptos sin que nadie le dijera nada, porque esas palabras no estaban en la resolución del INE. Entonces, aquí la pregunta que no te puedes perder. Si puedes seguir diciendo mafiosos, corruptos y cínicos sin que nadie te toque, ¿de qué censura exactamente estás hablando, Alito? Suscríbete a este espacio, porque esta hipocresía merece seguimiento. Y aquí viene la cita que lo desnuda, mis amigos. Alejandro Moreno lleva años al frente del PRI, el partido que según documentos periodísticos, investigaciones judiciales y grabaciones que el propio Moreno protagonizó, tiene en su historial acuerdos con grupos del crimen organizado, desvío de recursos públicos y una relación con el poder que en distintas épocas involucró a gobernadores encarcelados, caciques regionales y fortunas inexplicables. Ese mismo Alejandro Moreno, en la entrevista de hoy, dijo textualmente que él defiende, sostiene y no se va a echar para atrás ninguna de sus expresiones porque las hace en su función como senador de la República y están protegidas por la Constitución. Protegidas por la Constitución.
El hombre que, según grabaciones de audio que circularon en medios nacionales como el diario Reforma, habría instruido a colaboradores a encubrir irregularidades en Campeche, el estado que gobernó, ahora se presenta como el gran defensor de la libertad de expresión en México. Eso se llama cinismo con mayúsculas, y hay que decirlo así. Pero lo más revelador de todo este episodio no es lo que Moreno dijo, sino lo que dejó entrever cuando habló de supuestas presiones de Morena sobre los integrantes de la comisión del INE. Según él, y esto lo dijo en esa misma entrevista sin presentar una sola prueba, el gobierno y Morena habrían contactado directamente a los comisionados para que le aplicaran la medida cautelar. Una acusación gravísima, que si fuera verdad, constituiría una interferencia institucional de primer orden. Pero que lanzó al aire, sin documentos, sin grabaciones, sin nombres concretos, en el mismo tono con el que lleva años, usando el término narcopartido, sin respaldarlo tampoco, con evidencia alguna. Y los medios afines lo recibieron como si fuera una denuncia formal, como si la palabra de Alito valiera más que una carpeta de investigación. Increíble la forma en que ciertos espacios de comunicación siguen dándole tribuna a esto sin preguntar lo básico. Y mientras Moreno hacía su show mediático, la Fiscalía General de la República citó hoy a declarar a 7 elementos de la Secretaría de Marina en el marco de la investigación contra Manuel Roberto Farías Laguna por supuesto huachicol fiscal. Esto es clave. Farías Laguna es vicealmirante y, según información publicada en medios, es sobrino de quien fuera el secretario de Marina durante el gobierno de López Obrador, el almirante Ojeda. Eso mismo que la oposición usó durante meses para atacar al gobierno anterior, los sobrinos del secretario de Marina, en un escándalo de huachicol, es lo que ahora está enredando a Ernesto Rufo. Porque según la defensa del vicealmirante, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés, los testimonios de esos 7 marinos podrían esclarecer quiénes dieron instrucciones, cómo se desarrolló el operativo y qué responsabilidades siguen sin salir a la luz. Y esas responsabilidades, de acuerdo con versiones periodísticas y declaraciones previas dentro del proceso, señalan en dirección de Rufo. Aquí está la revelación que une todo. Según información de fuentes ligadas al proceso judicial que hoy retomaron varios medios, los marinos citados a declarar ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada habrían supuestamente recibido órdenes directas de Ernesto Rufo en operaciones relacionadas con el caso Farías Laguna. Si los testimonios de hoy confirman esa línea, Rufo dejaría de ser un nombre que aparece en los márgenes del expediente para convertirse en un protagonista central del mismo. 31 detenidos en el caso Manso, el R1 capturado, 7 marinos declarando contra la red del huachicol fiscal y Rufo con el agua llegándole al cuello. Todo en un mismo día. Suscríbete a este espacio si no quieres que te cuenten este desenlace de segunda mano, porque aquí lo vamos a seguir en tiempo real. CTA 4. Las consecuencias de todo esto se están acumulando en capas y conviene verlas juntas. En el caso Manso, la caída del R1 le quita a Grecia Quirós su principal argumento de distracción. Durante casi un año pudo sostener que la investigación oficial no avanzaba, que había líneas sin explorar, que los culpables reales quedaban impunes. Eso ya no funciona. Hay 31 detenidos. Hay un supuesto autor intelectual capturado. Hay un operativo documentado con participación de todas las instituciones de seguridad del país. Si ella sigue insistiendo en que los responsables son políticos de Morena, ahora le corresponde a ella mostrar la evidencia, no al revés. Y si existe el teléfono de Carlos Manso con mensajes que prueban sus dichos, la pregunta de por qué no lo ha entregado a la Fiscalía se vuelve cada vez más incómoda. En el caso Moreno, lo que ocurrió hoy expone algo que ya lo sabes, amigas y amigos. El PRI lleva décadas siendo el primer beneficiario de las instituciones que ahora dice que lo persiguen. El INE, que hoy le pide que retire una palabra, es el mismo instituto que durante años validó procesos electorales
en los que el PRI ganaba con dinero que nadie podía rastrear. La Constitución que hoy invoca para proteger sus declaraciones es la misma que su partido modificó decenas de veces para proteger a sus gobernadores. Y la libertad de expresión que defiende es la misma que durante décadas su partido utilizó para silenciar periodistas, comprar medios y controlar la agenda informativa nacional. Que hoy se presente como víctima de la censura por borrar una sola palabra es, sin duda, el truco más viejo del priismo: convertirse en mártir cuando el poder ya no alcanza para tapar las vergüenzas. Y en el caso Rufo, el desenlace todavía está por escribirse. 7 marinos declarando hoy. Un expediente que, según fuentes del proceso, tiene más nombres de los que han salido. Un exgobernador panista que, según distintas versiones periodísticas, tenía conexiones con las mismas redes que ahora están siendo desmanteladas. La oposición que llevó años gritando que el gobierno de López Obrador era un narcoestado, se encuentra hoy con que sus propias figuras están siendo señaladas en expedientes de delincuencia organizada. Y esto no es una coincidencia. Es el resultado de investigaciones que llevan meses avanzando en silencio mientras las cámaras estaban en otro lado. Aquí seguiremos contando cada uno de esos casos en cuanto haya elementos para hacerlo y sin que se nos pase uno solo. Si quieres estar cuando salga el próximo, suscríbete a este espacio, porque la lista es larga y el tiempo de la impunidad se está acabando. La pregunta que nadie en la oposición quiere responder esta noche es simple. Si Morena es el narcopartido que llevan años denunciando, ¿por qué cada vez que cae un detenido en los casos que ellos mismos pusieron en la agenda, resulta que el detenido pertenece a estructuras criminales que operaban con cobertura política del PRI, del PAN o de sus aliados regionales? 31 personas en el caso Manso. 7 marinos declarando en el caso Rufo. El R1 capturado en Jalisco. Alito amenazando a organismos internacionales desde un estudio de radio porque le pidieron que borrara una palabra. Y Grecia Quirós guardando en silencio el teléfono de su marido muerto. Esto seguirá moviéndose. Y aquí lo vamos a seguir contando todo, sin proteger a nadie, sin esconder lo que incomoda. México ya lo sabe. La máscara se les está cayendo. Y cuando termina de caer, nosotros vamos a estar aquí para mostrártela.